En esta ocasión hablaremos de un libro que se ha comentado muchas veces, hasta películas se han hecho. Es el libro de Jonás. Es uno de los profetas menores, pertenece al compendio de los libros de profetas escriturales. Y la parte interesante de este libro es de que muchos teólogos hablan de este libro y le dan dos tipos de explicaciones. Uno, que es efectivamente un libro histórico que le sucedió todo esto, y otro que es una forma de analogía, que lo que está ahí realmente no significa eso. Obviamente esto no coincide con la palabra de Dios, ya que el mismo Jesucristo habló de Jonás, y eso lo veremos a continuación. El relato de Jonás se sitúa en el 800 años al 750 antes de Cristo. Jonás era un profeta que ministraba en el reino de Israel en la época en que Jeroboam II era rey de Israel. Y aunque sabemos que este profeta tuvo más profecías que simplemente este libro que está escrito, el Señor permitió que este libro llegara a nosotros y fuera parte del canon del Antiguo Testamento bíblico para la enseñanza y el extracto que Él depositó ahí. Entonces vamos a ver a continuación qué es lo que el Señor nos habla en este libro tan interesante. Bueno, comienza de una manera espectacular. Aunque ya conocemos este libro, vamos a leer cómo es que comienza. Jonás 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, uno puede decir, siendo un profeta de Dios, conociendo a Dios, ¿cómo es posible que quiera huir de la presencia de Jehová? Sabemos que nuestro Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. En cualquier parte, pues Él está. Entonces, difícilmente podría huir de la presencia. Pero aquí me llama la atención cómo, primero que nada, presenta el Señor la instrucción a Jonás. E inmediatamente después Él se levantó para hacer lo contrario. Lo contrario al llamamiento del cual el Señor le había dicho y el mensaje que tenía que dar. Bueno, antes de juzgar al profeta Jonás, hay que ver cuál era el contexto por el cual se movía en esa época. Bueno, primeramente Nínive era la capital del imperio asirio. Era el imperio más importante y más poderoso en ese momento. Israel pagaba tributo a este imperio para que no fuera invadido y destruido. Como dicen vulgarmente, pagaba piso. ¿Para qué? Para que Nínive no invadiera y destruyera a Israel. Israel, además de que pagaba tributo, era su mayor enemigo, Asiria. Nínive era una gran ciudad con grandes murallas, dice los arqueólogos y los conocedores que eran murallas hasta de 12 metros de altura. Y también dice que era tan ancho los muros que circundaban esta ciudad que cabían hasta 3 carruajes en la parte superior del muro. A los asirios además les gustaba la cultura. Dependiendo de los lugares donde llegaran a conquistar, ellos jalaban y recopilaban ese tipo de cultura y arte, pero eran extremadamente crueles, eran despiadados, eran idólatras, practicaban hechicería, y dice la palabra de Dios que dice que su maldad llegó a la presencia de Dios. Entonces, esto era lo que estaba viviendo el profeta Jonás, siendo los peores enemigos, conociendo que era un pueblo cruel, un pueblo despiadado, conociendo todo lo que pasaba en ese momento. El Señor le dice, a pesar de eso, ve
y predica a Nínive. Ve y tú les vas a dar el mensaje que yo te estoy pidiendo. Inmediatamente se levantó, pero se fue al sentido contrario. Entonces, vamos a ver este relato en 3 partes. El número 1 se llama Resistiendo el llamado. Así es, Dios le hizo un llamado a Jonás. Él ya era un profeta, ya estaba sirviendo, ya conocía la presencia de Dios, ya tenía una relación con él y recibía palabra de Dios como profeta. Pero recibió este nuevo mensaje y él decidió, por su propia cuenta, no someterse y no obedecer. Entonces vemos precisamente en Jonás 1:3 cuando dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló ahí una nave que partía a Tarsis. Bueno, ¿dónde está Tarsis? Tarsis es la parte más lejana de aquel mundo conocido. Estaba en España. Entonces, huyó al lado contrario, totalmente lo más lejos que podía haber llevado una nave, un barco, se fue para allá. Entonces dice el relato, la escritura, que mientras él estaba en el barco, el Señor levantó una gran tempestad. Una gran tempestad, y dice el relato que él estaba durmiendo y que los marineros estaban preocupados y bajaron por él y decidieron echar suertes porque dice que seguramente algún dios estaba enojado. Cuando las suertes caen sobre Jonás, él dice: sí, efectivamente yo soy hebreo, soy profeta del Señor, profeta de Jehová. Él reconoció que el único Dios verdadero y auténtico es Jehová. Él le reconoció y también reconoció que él le servía. Pero entonces, ¿por qué estás aquí? ¿No? Bueno, entonces, concluyendo con esto, él mismo pidió que fuera echado y dice el relato que así sucedió. Entonces, vamos a ver Jonás 1:15-17. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragaría a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, fue arrojado Jonás al mar y de inmediato hubo bonanza. Se tranquilizó el mar. Dice: pero el Señor ya tenía preparado un gran pez que tragaría a Jonás y estaría en él 3 días y 3 noches. Dios ya tiene un plan preparado porque nada puede estorbar los planes del Señor. Y tenemos 2 opciones. En esta ocasión, Jonás tenía la opción de obedecer y alinearse o rebelarse, pero a final de cuentas Dios iba a hacer lo que él decidió en su plan. Dios así lo iba a hacer con él o sin él. Bueno, vamos a ver punto 2. Oración a Dios por una segunda oportunidad. Encontramos en este relato precioso una oración que hizo Jonás mientras estaba en el vientre de este pez. Y esto lo encontramos en el capítulo 2. Vamos a ver del 6 al 10. Y dice: descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra firme. No puedo explicar qué sensación habrá tenido Jonás, siendo que está
adentro de un pez, y no es precisamente como en las películas, que tenía forma de sentarse y cocinarse. No, ha haber sido una incomodidad increíble, pero Dios lo preservó adentro de ese pez. Dios permitió que estuviera ahí durante 3 días con un propósito. Entonces, orando a Jehová, él pide una segunda oportunidad. Dice, y cumpliré mi voto. Haré lo que me estás pidiendo. Inmediatamente el Señor mandó al pez a que fuera vomitado en la playa, en la tierra firme. Nos lleva a la parte 3 de este relato. Y dice, caminando con Dios. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a las palabras de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Entonces, vino por segunda vez la palabra a Jonás y le dijo lo mismo, pero en esta ocasión dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive. Él, Jonás, recibió misericordia de Dios. Recibió una segunda oportunidad. ¿Para qué? Para cumplir ese mandato, alinearse a la voluntad de Dios. Y fue a esa gran ciudad. ¿Y sabes qué, hermano? Muchas veces tú y yo estamos como Jonás. Tenemos un llamamiento. Dios nos está hablando. Quiere que cumplamos una misión, un cometido, que nos alineemos a su voluntad, sea cual sea esta. Mas, sin embargo, a veces esto lo postergamos, o sacamos justificaciones, o decimos no es para mí, oí mal, esto no es mi llamado, esto no es lo que me está pidiendo el Señor. Cosas tan sencillas como tener comunión con Él. Cosas tan sencillas como estar en alabanza, estar en oración, y lo postergamos. Algo tan sencillo también como es comparte a aquellas personas a las que Dios te ha puesto a tu alrededor. Y esto lo postergamos. Todos tenemos un llamamiento, todos tenemos un ministerio, una misión que cumplir. ¿Y sabes qué? Es mejor cumplirla alineándonos a la voluntad de Dios y participar de su voluntad y de su plan, porque el Señor, a final de cuentas, lo va a lograr. Pero es mucho más glorioso participar con Él en su plan. Jonás dio por fin este mensaje al pueblo de Nínive. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Dice, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. ¡Wow! Claro que es impresionante. Imagínate que dijeran en tu ciudad, de aquí a 40 días Jehová va a destruir tu ciudad. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestidura y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esto es impactante. Una ciudad pagana, idólatra, hechicera, malvada, recibe a un profeta que ni siquiera es de su tierra, ni siquiera es de su país, y está pregonando, en 40 días será destruida la ciudad, y el pueblo cree, y el mismo rey creyó, y se arrepintieron. Dice que se vistieron de cilicio como señal de duelo. Es increíble esto, cómo este pueblo estaba también sediento de una palabra de misericordia. ¿Y saben qué? Dios tuvo misericordia de aquel gran y terrible pueblo. El profeta Jonás fue tan importante que es una figura de Cristo. Así es, teológicamente hablando, Jonás fue una figura de Cristo, un tipo de Cristo. Jonás era una señal a los ninivitas, a los asirios,
Esta señal era que él fue tragado y sobrevivió 3 días. Entonces Jonás fue señal a los ninivitas y ellos creyeron. Y así como Jonás fue señal para los ninivitas, Cristo, dice la Escritura, fue señal para esa generación y para el mundo entero, hoy en día. Cristo es señal de salvación. Cristo es señal de vida eterna. Y vamos a ver lo que dice Mateo 12, 39 al 41. Y dice Cristo: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esto lo estaba diciendo Jesucristo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Está diciendo Jesucristo: como Jonás fue señal para los ninivitas de que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, yo soy señal a esta generación, dando a entender, sería crucificado y estaría 3 días y 3 noches y al tercer día él sería resurrecto. Él resucitaría y junto con él nosotros vamos a ser resurrectos y él nos ha otorgado vida eterna por ese sacrificio. Dice: pero he aquí mayor que Jonás. Y eso, hermano, es lo mismo que sucede hoy en día. Jonás fue a Nínive lo que tú y yo somos a este mundo. Nínive representa precisamente este mundo caído. Y si hablamos de las maldades, de la decadencia de Nínive, dice la Escritura que en los postreros días será peor. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo una decadencia moral, estamos viendo una decadencia cultural, estamos viendo que la gente se enfría cada vez más y necesita un mensaje de salvación por parte del Señor. Un mensaje de arrepentimiento. Y el pueblo de Nínive se arrepintió. El mundo en el que estamos tú y yo necesita ese mensaje para que ellos mismos puedan decidir y ser salvos también. Como conclusión, tenemos 4 puntos muy interesantes. Número 1, no te resistas al llamado del Señor. Si bien Dios nos ha dado dones y nos ha dado ministerios y nos ha dado el Espíritu Santo, es porque tenemos que ponerlo en obra. Y muchas veces postergamos las cosas y las dejamos al último. Y no queremos involucrarnos más en el servicio. No queremos involucrarnos más en la iglesia. Hay veces no queremos ni siquiera diezmar porque es comprometerse. Y buscamos 1000 justificaciones, que si no es del Antiguo Testamento, del Nuevo, y cualquier cosa. Siempre hay oportunidad para servir al Señor y alinearnos a su voluntad. Tenemos que ser sensibles a su palabra. Precisamente como Jonás fue para Nínive, tú y yo somos para este mundo. Y no necesariamente tenemos que ir a un pueblo lejano, a una ciudad y una nación lejana. No. Tenemos a nuestro alrededor infinidad de gente. Tenemos una ciudad plagada de maldad, de delincuencia. ¿Sí? Tenemos parientes cercanos, tenemos amistades. No esperemos que Dios mande a alguien más. Tú y yo tenemos también ese llamado. Y tener misericordia de ellos. Así como Dios la tuvo, esa misericordia por el pueblo de Nínive. Jonás 4, del 1 al 2, dice: pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo:
Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis. Nos está dando una explicación porque en su criterio él pensaba que era lo correcto, huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, y que tú te arrepentirías del mal. Jonás sabía que estaba sirviendo a un Dios misericordioso, a un Dios bueno, a un Dios que buscaba el bien también de esas personas. Y por eso él huyó. Dice, no vaya a ser que sean perdonados y reciban misericordia. Y eso fue exactamente lo que pasó. El Señor tuvo misericordia de ellos. El castigo del pecado no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. Lo que nos corresponde a nosotros es cumplir con el cometido, cumplir con la comisión que el Señor nos da. Pero el pecado y las consecuencias no dependen de nosotros, únicamente corresponden a Dios. Dios es clemente y misericordioso, pero Dios no puede ser burlado. El pueblo de Nínive en ese momento recibió misericordia, se arrepintió, cambió sus caminos. Pero dice la Escritura que generaciones siguientes volvieron a la misma decadencia, volvieron al mismo mal. Y entonces el Señor levantó a otro profeta, al profeta Nahum. Y este profeta también les dio un mensaje a Nínive, pero este mensaje era que en 100 años serían destruidos. Y así sucedió. El imperio asirio, el gran imperio asirio, su capital, Nínive, fundada por Nimrod, el mismo que fundó la Torre de Babel. Ese mismo imperio cayó ante los babilonios, fue destruido. Pero antes que eso, en el 721, se llevó y cayó Israel. Dios es el que tiene el control de las cosas. Dios da una segunda oportunidad a ti y a mí. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios misericordioso y es lo que quiere que tú y yo hagamos. Perdona, ten misericordia, alíñate a la voluntad de Dios. Hay un mundo allá afuera que necesita ese mismo mensaje. Les agradezco mucho esta oportunidad. Dios te bendiga.